Vamos a iniciar entonces ahora el panel de cierre, después de una jornada que ha sido realmente muy fructífera, muy interesante, y nos queda todavía bastante para reflexionar y para seguir conversando. El primero que va a hablar va a ser el arquitecto, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a hacer unas reflexiones sobre esto, comenzando con la casa común. Esta iglesia adoptó en este año del bicentenario de la independencia el ejemplo simbólico de la casa de Tucumán como punto de encuentro de la casa común de los argentinos, una idea que el Papa Francisco había extendido en la tierra como casa común universal. La pertenencia simbólica del sitio compartido para asumir decisiones que los involucraba a todos los habitantes de este suelo, luego convertido en Argentina, no tiene dudas. Lo que sí despierta dudas es el compromiso con que los involucrados en aquella vivencia y sus descendientes tuvieron con respecto a la propia casa común. En efecto, medio siglo más tarde, en pleno proceso de la organización nacional, primaría la visión utilitaria del Estado que, atento a la funcionalidad de la casa, la destinaría a sucursal de correos y la transformaría su fachada a la moda europea de un clasicismo italianizante, para quitarle aquel aspecto de casa humilde y provincial, como era vista por quienes aspiraban a ser europeos a tiempo completo. Pero ello no fue suficiente. Menos de 4 décadas más tarde, en los albores del centenario de la Revolución de Mayo, 1910, nuestras autoridades interpretaron que el recuerdo simbólico de la casa común no estaba a la altura no solo de la gesta nacional, sino tampoco de la gravitación de ese destino peraltado, como diría Ortega y Gasset, que ocupaba en Argentina en el concierto mundial. La respuesta fue estruendosa en todos los sentidos. Demolimos la casa histórica y solamente guardamos el pequeño salón donde se firmó la independencia, una pequeña joya a la cual se le creó un pomposo pabellón como alajero de aquel tesoro, cuyo 80% acabamos de demoler. El ejercicio del poder toleró que la escultora Lola Mora, autora de los paneles conmemorativos, introdujera la figura del presidente que le hizo el encargo, Julio Roca, representado como uno de los participantes en la jura de la independencia de 1816, una delicada fortificación histórica. Es obvio señalar que el pabellón era imponente para guardar el fragmento de la casa y se convertía en la expresión testimonial de una generación triunfante que se honraba a sí misma sin atender el sentido identitario de aquel pasado que destruía. Lo mismo haría simultáneamente con la demolición parcial del Cabildo de Buenos Aires, la demolición definitiva del Cabildo de Santa Fe, donde se juró la Constitución de 1853, y el Cabildo de Tucumán. El último cabildo indígena, el de Humahuaca, lo destruiremos más tarde, en 1937. Un lustro después, demolíamos el templete festivo del centenario de Tucumán y reconstruimos aquella humilde casa, pretendiendo borrar lo sucedido y recuperar lo que llamamos el testigo de nuestra historia. Pero no fue suficiente, pues la grandiosidad simbólica exigía bastante más que la humildad de los recintos, y en décadas recientes un interventor militar hizo demoler los edificios que flanqueaban la casa y colocar allí unas paredes con los escudos provinciales, un nuevo símbolo de la segunda potencia, donde el demoler seguía siendo más importante que el construir. Esta errática actitud de los argentinos con su patrimonio histórico es una señal clara de la confusión de valores que se arrastran desde el siglo XIX y que evidencian algunos de los problemas que nuestra sociedad tiene cuando privilegia la apariencia sobre la realidad, lo superficial sobre lo profundo, lo coyuntural sobre la trayectoria, la escenografía sobre la historia y el espectáculo sobre la cultura. Los porteños, particularmente, vivimos la esquizofrenia de quejarnos permanentemente de las calidades de vida de nuestra ciudad, pero testimoniamos sin dudar, cuando estamos en cualquier lugar del exterior, que como Buenos Aires no hay. Esto que podría ser un importante sentido de pertenencia, no se traduce aquí en actitudes cívicas solidarias, en buena parte de nuestra población. Los espacios públicos que deben ser vividos como ámbitos de todos son considerados con frecuencia espacios de nadie, donde arrojamos impunemente basura o la degradamos de diversas formas. De la misma manera,
Sucesivos gobiernos han buscado el modo de obtener rentabilidad a través de concesiones a privados, ventas publicitarias o finalmente adjudicando los intereses particulares. Nuestra acción cívica no se ha caracterizado por la defensa del bien común como conciencia colectiva y solamente aparece cuando se vulneran intereses locales o particulares. La degradación urbana es expresiva en esta circunstancia de la casa común que testimonia el proceso de la incomprensión y el desconcierto identitario que se traduce hoy en la vigencia de la instalada deuda social. El ejemplo de arriba y la deuda social. Hemos vivido prolongados periodos de reiteradas faltas de ejemplos de valores humanos aplicados a la defensa del bien común por nuestras autoridades. Por el contrario, verificamos la interiorización de conductas basadas en la impunidad para agredir ese bien común mediante la corrupción y el saqueo de los bienes materiales, la mentira sistemática y la ausencia de la solidaridad que ha determinado una deuda social que nos lleva a reconocer un tercio de la población en estado de pobreza. Esa deuda social nace pues de un problema moral que nos hace cuestionar hoy el sentido esencial que le estamos dando a la vida como sociedad, en el contexto de un país que cuenta con posibilidades de recursos como para dar adecuada respuesta a la demanda postergada. Es cierto que el ejemplo de arriba no es suficiente para resolver el problema, pero es un signo imprescindible para asegurar una conducta social diferente a la del individualismo, fomentando bajo la amenaza permanente de las dictaduras y bajo el triunfalismo hedonista y consumista del neoliberalismo. Es difícil fomentar la austeridad y el cuidado de los recursos cuando el modelo de desarrollo se basa en principios absolutamente dispendiosos o especulativos. Por eso nuestra alternativa requiere una actitud clara de reconstrucción de una economía solidaria y humanista, la que será posible cuando este individualismo sea capaz de personalizarse en una dimensión social que haga posible la inclusión de los marginados, les asegure la cobertura de sus necesidades básicas, terminando con etapas prolongadas de las privaciones y les abra oportunidades de trabajo. Esta es una tarea donde el Estado tiene que asumir la responsabilidad de generar las posibilidades de respuesta, atendiendo al tercio de una población en pobreza como sujeto preferencial de sus acciones. Señalaba el Papa Francisco hace 7 años. El fundamento ético a partir del cual se ha de juzgar la deuda social como inmoral, injusta y ilegítima, radica en el reconocimiento social que se tiene acerca del grave daño que sus consecuencias generan sobre la vida, el valor de la vida y, por lo tanto, sobre la dignidad humana. El sentido de pertenencia y la identidad. No hay posibilidad de una respuesta a la deuda social si los agraviados por ella no encuentran el lugar de pertenencia en nuestra sociedad. La marginación no se suple con medidas de fomento coyuntural, sino que requiere la integración plena en sus derechos y deberes. La pertenencia es pues el primer paso, y en esto la Argentina fue históricamente un país de gran utilidad e integración de la diversidad cultural, aunque es cierto que también testimonió en tiempos históricos el desprecio a los hombres de su tierra, a las comunidades indígenas y a los gauchos criollos. Ellos, sin embargo, habían sido los testigos predilectos de la lucha de la independencia y el basamento heroico donde descansó nuestra epopeya libertaria. No debemos olvidar que nuestra independencia se hizo para la obtención de una libertad concebida en la dimensión de búsqueda del común horizonte americano. Los conflictos internos que nos fracturaron territorialmente y potenciaron nuestras diferencias signaron el extravío de nuestra pertenencia continental y facilitaron el entusiasmo por asumir una identidad europea. La afirmación de las presuntas singularidades regionales contribuyó a deslindar rasgos que posibilitaran la construcción de identidades diferenciales. En esto primó el modelo de tratar de hacer lo que considerábamos requisitos imaginarios de una civilización que siempre se veía fuera de nosotros mismos. Este desencuentro histórico que no nos ayudaba a fortalecer la identidad, sino aplicando un recorte selectivo. Fue pues un camino de desencuentro y de exclusión social. Fermín Chávez decía que nosotros éramos los españoles y los indios, los criollos, los italianos, los franceses, los ingleses o los alemanes. Y se preguntaba, ¿nos falta identidad? Y respondía, nos sobra identidad. Debemos reconocer que mediante el proceso educativo organizado de la segunda mitad del siglo XIX, nuestro país logró integrar a buena parte de su población a una cultura y delineó una historia común que además ofreció posibilidades de integración paulatinamente pluralistas. Esta visión superadora que caracteriza a nuestra Argentina como una experiencia notable de cualificación de la diversidad cultural y en la oferta de oportunidades
se nos ha ido degradando con los problemas derivados de la deuda social, la concentración de la riqueza en pocas manos y la omisión de los valores fundamentales de la dignidad humana. Construyendo una realidad económica y social sobre el modelo de la acumulación individual de riqueza, hemos postergado la búsqueda del bien común para centrarnos en el bienestar propio, pujando para lograr éxito económico a cualquier costa y reduciendo paulatinamente las manifestaciones positivas de conductas y valores. Hemos instalado en la sociedad la ficción que los éxitos ponderables son los de la fama publicitaria y la posesión de dinero. Estas metas tan lejanas a las de una sociedad justa y equitativa son la radiografía de una deuda social como la que padecemos. Muchas veces se ejerció por los sectores de nuestra sociedad la argumentación que tendía a justificar el desplazamiento hacia la marginación a sectores de la población que se consideran ausentes de una presunta modernidad. Hoy el término descalificador es el de la globalización. Ambos conceptos eran presentados como síntomas inevitables del tiempo en que se vivía. Se ocultaba que cada tiempo histórico tiene su singular modernidad y que esta dinámica define sustancialmente de cualquier modernidad externa generada en usinas de pensamiento o en la tecnología que procura convertirlas en válidas y reproducibles para todas las circunstancias. Nuestro camino es construir la identidad sobre una modernidad apropiada, que es aquella que valora nuestras propias circunstancias, que es la que es adecuada a su tiempo y que, a la vez, es capaz de apropiarse de aquellos rasgos, propuestas o soluciones que son pertinentes y compatibles con nuestras necesidades. La valoración de lo local no implica un desconocimiento de lo global, siempre que esa globalidad ayuda a fortalecer los vínculos de pertenencia e identidad de nuestros rasgos culturales, dando las necesarias respuestas a nuestra deuda social. La deuda social y la construcción del país. Varias de las carencias que se verifican en nuestra cotidianidad nacen del repliegue de valores tradicionales y de las nuevas coordenadas del éxito que se han instalado en nuestra sociedad. La acumulación del dinero más allá de las necesidades básicas y de los requerimientos simbólicos expresivos del mismo requieren reaseguros que se implementan en las inversiones externas al país. Punta del Este y Florianópolis compiten con Miami en la materia o las más cercanas de nuestro propio territorio. Algunos índices muestran que la inversión en ladrillos es una de las preferidas y la antigua localización de la casa de veraneo que dotó a Mar del Plata y otros balnearios de decenas de miles de viviendas destinadas a ser utilizadas 3 meses al año vienen ya desde hace un tiempo siendo reemplazadas por la especulación de construcción en la misma capital. Buenos Aires tiene menos población dentro de la avenida General Paz que la que tenía según el censo de 1947. Pero en estos 70 años se ha duplicado la superficie cubierta construida. La especulación se testimonia en el hecho de que casi el 25% de las unidades de habitación están vacías, mientras unos 250.000 habitantes viven en villas de emergencia, en inquilinatos o como intrusos. Baste contemplar en horario nocturno las torres de Puerto Madero para percibir los departamentos desocupados fruto de esta especulación que ya se expande a nuevas torres del real estate con sus amenities que destruyen la escala y la vida de esos barrios porteños. La ausencia de un auténtico federalismo ha determinado la existencia de un inmenso territorio vacío y la concentración de más del 50% de la población del país en un radio de 300 kilómetros en torno a la capital federal. Buena parte de esta concentración se debe a las sucesivas crisis económicas y equivocadas políticas basadas en las inasibles leyes de mercado que fueron promoviendo la inmigración interna mediante, por ejemplo, la destrucción de las redes de comunicación del ferrocarril. A la densificación poblacional le correspondió también una concentración de la riqueza en un sector ínfimamente pequeño de los habitantes, generando la creciente reducción de la justicia social. La dinámica de la economía de especulación y el consumo se basa finalmente en la nueva visión de una sociedad que ha construido una idolatría del poder, centrada en la riqueza y la figuración. La búsqueda de la felicidad ha sido reemplazada por el placer de lo efímero, el proyecto de vida por el suceso breve de la coyuntura, y así la dimensión social de la persona se agota en una satisfacción individual sin un compromiso atento hacia el bien común. La tarea es pues ardua, pues requiere remover objetivos sociales distorsionados por el individualismo, lo que implica, por ejemplo, privilegiar la solidaridad frente a una competitividad que se ha instalado como un valor social exitoso. De la misma manera se tenderá a temperar los conflictos sociales y culturales sobre la base del diálogo y la comprensión, asegurando el objetivo de convivencia armónica en la paz interior. Nuestro país requiere así nuevas formas de convivencia e integración,
y nuevas medidas consensuadas para modificar lo cotidiano con una visión hacia el futuro. Vemos así surgir búsquedas en la sociedad civil, organizaciones que median entre el hombre y el Estado para asumir voluntariamente las vacancias de protagonismo y ayudar a dar respuestas. Muchas de estas organizaciones nacen de la protesta frente a la continuidad de los agravios sociales y económicos. Pero no pocas surgen en un afán propositivo de rescatar valores postergados, reactivando respuestas creativas. Estas acciones constituyen formas protagónicas de asegurar la integración y el rescate de la dignidad de los excluidos y son puntos de inflexión para el cambio necesario. La recuperación de los valores y conductas que están insertos en nuestra sociedad configuran el camino para hacer factible una democracia plena que atienda a la equidad económica, la justicia social y la respuesta de necesidades básicas de trabajo, salud, enseñanza y vivienda en la población postergada. Ello, sin embargo, implicará cambiar profundamente modalidades de vida, formas de consumo y organización de la producción. Revivir antiguos valores de solidaridad, amistad, reciprocidad, respeto, cultura del trabajo y otras virtudes cívicas deben recuperarse primordialmente dentro de un sistema educativo trascendente que asegura el reencuentro de pertenencia de los argentinos en la construcción de ese bien común superador. Nos esperan también nuevos desafíos de carácter ambiental, con la agresiva acción del narcotráfico, la omisión de nuestros muchos valores morales esenciales y su reemplazo por una visión estrictamente materialista de la vida. Este es el desafío de nuestra hora frente al modelo de desarrollo y la deuda social que hemos generado, y que requiere de nosotros el rescate de las demandas postergadas de libertad plena, de justicia, de honradez, de capacidad, de exigencia de la verdad y un camino de felicidad que ya habíamos anhelado cuando nos comprometimos en 1816 a formar nuestra Argentina. Aquí es donde la historia nos permite entender la grandeza de quienes fueron capaces de postergar los localismos, las ambiciones personales, las ideologías y miradas parciales, los antiguos conflictos y resentimientos para buscar el encuentro de la convergencia para construir una nueva patria. Se trata de esa misma historia que nos reclama hoy en nombre de la patria el dar respuesta a nuestra deuda social, potenciando como una plataforma las capacidades de nuestro tiempo para cohesionar los valores tradicionales y afianzar la identidad a través de la pertenencia. El Bicentenario es un buen momento para una reflexión que nos permita entender la historia de los tiempos y los espacios que forman hoy nuestras circunstancias. El debate sincero y el diálogo con miras superiores que cualifiquen este encuentro es la primera tarea que tenemos pendiente. Muchas gracias.